por ahí conectado, no lo sé todavía, pero probablemente esté. Que está trabajando en Opisu, en el provincia de Buenos Aires. Ah, mirá. Sí. Los dos con cargo ahora, con funciones. Bien, bien. Sí, sí. Y eso fue antes de volver. Claro, sí, sí, fue antes Sí, sí. de fue tipo en el invierno. Claro, exacto, sí. ¿Vos estudiaste biología allá en Puerto Madryn? Perdón, como también estudio biología, No, voy a no. te tiro preguntas. No, no, hice la licenciatura y el doctorado en exactas. Ah, Las mirá. dos cosas. Pasa que terminé la licenciatura, siempre quise vivir acá, y terminé la licenciatura y a los 2 días ya tenía todo armado y me venía a vivir acá, a Madrid, acá a Madrid. ¿Y ya Sí, conocías Puerto Madryn de antes? O sea, de ¿o los te 9 años. mudaste? No, 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 de los nueve años que me enamoré de esta ciudad y armé mi proyecto de vida para vivir acá y así, y bueno, lo logré, digamos, fue como, lo fui caminando y de hecho biología medio que está atado también al lugar. O sea, era biología porque Madryn, era medio así. No era por la bioquímica, era decir, bueno, quiero vivir yendo a la península Valdés a trabajar, y bueno, así fue. Sí, sí. Una vez que fui vi que estaba el Instituto de CONICET enfrente de la playa y yo dije, ay, qué Claro, hermoso. Y un flash, sí, es un flash. Sí, es un flash. es un La verdad flash. que esa vista de ahí es increíble. Sí. Bueno, ahora esperamos un par de minutos más que se terminen de sumar las personas y después arrancamos. Bárbaro. Oku.
Bueno, ahora cuando Mecha consiga la otra computadora ya arrancamos y Dale, se irán sumando las diferentes personas. Bueno, perfecto, después poner. buenísimo. A ver. Ahí está, Mechita. Ahí estás. Ah, Genial. Bueno, buenas. ¿Ahí se pudo? ¿En esta me escuchan? Perfecto. Sí, Ah, fuerte y claro, Mecha. con razón Ahí saludaba va. y digo, nadie me saluda. ¿Cómo andan? Todos, todas. Todo muy bien. Muy bien. Genial. Bueno, gracias. Perdóname. ¿Cómo, Ani? Dani. No, que disculpame que te interrumpa, pero digo, estaba fuera del protocolo, no estaba muy esperado, pero también nos acabamos de enterar de casualidad, que el honor de contar con la presencia del compañero Daniel Soma, que es presidente de Parques Nacionales. Bueno, qué bien. Se No sumó sabía, qué recién, grande, Daniel. así que bueno, nada, ya que estamos hablando de áreas marinas protegidas, nada, que lo sepan, no es uno de los oradores invitados, pero bueno, nada, seguramente después nos puede hacer algunos comentarios. Nada, perdón, Juli, te digo. No, está perfecto. Un gusto grande para todas y todos. Estoy sin cámara porque no tengo buena conexión, pero un placer compartir este espacio. Muchas gracias. Vamos, Gracias, Daniel. Daniel, por Buena, sumarte. Daniel. Bueno, ¿cómo andan a todos, a todas? Estamos acá en otra de las formaciones que hacemos de la RUC. La RUC es la Red de Universitarios por la Crisis Climática. Para quienes no nos conocen, arrancamos hace más de un año ya, formándonos, activando y empezando a involucrarnos más y más en los temas ambientales desde una perspectiva que nos interpela, que nos llama a trabajar con la gente y el ambiente, y no como dos cosas separadas. Y en ese afán de formarnos y empezar a tomar diferentes cosas, armamos diferentes formaciones, y hoy Santi, hablando con Juane, que justo hoy Santi es un compañero que no pudo estar, surgió la idea de hablar un poco de las áreas protegidas marinas. Y de la conservación, producción y el uso sostenible de las mismas. Para eso trajimos, o se ofrecieron, 3 personas que son de un calibre increíble, así que tenemos un panel de último nivel. Está con nosotros Mercedes Santos, Alejandro Caño y Juan Emilio Sala. Así que bueno, ya después cuando le toque hablar a cada uno haré una pequeña introducción para que les conozcan un poco más. Si les parece, vamos a hacer unas 3 tandas así como una pequeña presentación de cada uno y de algo que han preparado para contarnos. Y después hacemos preguntas al final, podemos debatir y lo que les parezca. Buenísimo. A ver. Mercedes, ¿querés empezar vos? ¿Te parece? Habíamos arreglado en el equipo que iba a presentar primero a Alejandro, después hablo Me yo parece y después perfecto. Juan, si te parece. Sí. Por una cuestión incluso epistemológica. Así Mejor se ríe todavía. Caño. Sí. Ahí Caño va a dar cuenta de por qué. Bueno, Alejandro Caño es abogado, es doctor en Derecho Internacional, muchas cosas. Tiene un máster en Derecho, en Economía y en Gestión, es docente de la carrera de Ingeniería Pesquera de la UTN, se especializa en legislación marina y nos va a hablar un poco del aspecto legal de las áreas marinas protegidas y de ciertas cuestiones que tienen que ver con el derecho internacional en estos lugares. Alejandro, te cedo la palabra entonces. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Gracias a la red. Qué fantástica red. La verdad que sinceramente yo desconocía la actividad de ustedes. Juan me lo comentó junto con Mecha y la verdad que tenía que estar. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y también otro agradecimiento más, un agradecimiento doble a ustedes, a todos los que están en este momento
con ganas de escuchar de temas vinculados al mar y no están tirados en un sillón mirando Cobra Kai o una novela en la televisión. Así que también vaya ese agradecimiento a todos y a todas. Para hablar de mar, bueno, tenemos 15 minutos, más o menos para esta intervención. Para un abogado es una tortura. Trataré de hacer todo lo posible para un poco comprimir en breves palabras lo que significa el mar para el derecho. Con toda humildad lo digo, ¿no? Tampoco soy una palabra santa en estas cosas. Es más, me encantaría que podamos debatir luego, si tenemos tiempo, y poder realmente hacer un enfoque multidisciplinario. Normalmente los abogados somos resistidos a los temas del mar. ¿Qué hace un abogado con estas cosas, no? Cuando parece que un abogado llega cuando hay problemas. Pero es cierto que no es así. En este último tiempo el derecho se hace más necesario. Y la tecnología, los temas ambientales, en estos últimos años, han transformado el derecho en un factor crítico en los temas especialmente vinculados a los temas del mar. Yo estoy cansado de escuchar, más allá de que sea cierto, estoy cansado de escuchar, los argentinos le damos la espalda al mar. En realidad eso, agradezco la introducción que hizo Juan Emilio Sala en la cuestión epistemológica, porque en realidad nosotros somos el mar. No es que le damos espaldas al mar, somos el mar y nos olvidamos que somos mar. Y eso fue lo que motivó a que también pueda entender la perspectiva argentina en la escena internacional, en una escena internacional que es altamente compleja, y donde tenemos intereses de diferentes estados que se dan cita en el mar, y esto se ve cada día más. Y esta herramienta de áreas marinas protegidas, hoy, desde mi punto de vista, se plasma en este contexto como una de las grandes herramientas que tenemos hoy para hacer una gestión del mar. Quizás por los aprendizajes que hemos tenido luego de grandes desaciertos que tuvo la comunidad internacional en los últimos años respecto de la gestión. Hoy tenemos un mar muy castigado, tenemos un mar muy conflictivo, y el derecho opera en ese sentido como un factor de balance entre los diferentes intereses. Por eso hay que tener muy en claro, cuáles son los intereses del país en los temas del mar. Y cuando hablamos del país, hablamos de la República Argentina continental, antártica e insular. La República Argentina es antártica y es insular. Estoy hablando de, por supuesto, el continente americano, el continente antártico y las Islas Malvinas, López del Sur y Sánchez del Sur. Eso es importantísimo. Para nosotros es así, tenemos una vocación bicontinental y tenemos, lamentablemente, la controversia de soberanía más grande del mundo en nuestras aguas. Así que así nos paramos nosotros en el mundo. No voy sería poco serio hablar de derecho desde el punto de vista normativo. ¿Qué es lo que está el tratado? ¿Qué es lo que establece el otro tratado? ¿Cómo la Argentina tiene un sistema normativo que se ajusta a eso? Porque la verdad no dan los tiempos y tampoco es el objetivo. Acá, un poco hablando con Meche y con Juane, para un poco diseñar los temas de hoy, vamos a hablar de mar, pero vamos a ir al hueso, desde lo llano, y no perdernos en tecnicismos legales que aburren y que en 15 minutos no se pueden explicar. Con lo cual, por eso también hablaba, y ahorita ve esta poca seriedad, porque los biólogos normalmente son mucho más serios que nosotros, hacen presentaciones hermosas, con dibujos, yo no voy a hacer eso. Tampoco voy a hacer lo que hacemos nosotros, que es hacer 50 slides cargados de muchísimo texto, porque también aburre y nadie lo lee. En definitiva es una ayuda a memoria para el que está exponiendo. Así que eso tampoco lo voy a hacer. Lo que yo quisiera dejar aquí hoy explicado brevemente, ya me están faltando un puntito más de 10 minutos, es la cuestión del interés nacional en el mar y los cuidados que tenemos que tener nosotros a la hora de hablar de derecho. Y esto lo digo no solamente por los colegas, sino también por los demás profesionales del mar y sobre todo ustedes que se están formando en este tema. Hablar a la hora de pensar a la República Argentina como una república que está construyendo su maritimidad.
En definitiva, estamos en medio de la construcción de la maritimidad y en este momento, con áreas marinas protegidas, con el Pampa Azul, con diferentes iniciativas que están tomando en la gestión actual, temas que por supuesto celebro, y hacen que nosotros tengamos que abordar todos los temas del mar con una mirada argentina. Entonces ya adentrándome ahora en los últimos 10 minutos, con los temas específicos de la charla y ya dejando este discurso meloso, vinculado al mar, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que la República Argentina está de acuerdo con algunos tratados internacionales y no está de acuerdo con otros. Eso primero. ¿Y por qué? Porque esto hace al mejor interés nacional. Con lo cual, ustedes, brevemente, les dije que no iba a hablar de tecnicismo jurídico, pero hay cuestiones mínimas que tenemos que saber. Nosotros hoy, si hablamos del mar, tenemos que hablar de diferentes espacios. Y un poco esta primera intervención mía tiene que ver con la introducción a lo que van a hablar luego Mecha y Juanes, que es dónde metemos a las áreas marinas protegidas en todo esto. ¿Qué son áreas marinas protegidas? ¿Cómo se constatan en el mar? ¿Quién las establece? ¿Quién las administra? Y esto se tiene que analizar desde el punto de vista del interés de Argentina. Y la primera pregunta es, ¿a Argentina le interesa hoy tener áreas marinas protegidas? Por supuesto que sí. Porque, como yo bien decía al principio, las áreas marinas protegidas hoy son herramientas de gestión que han sido el corolario de un aprendizaje de los últimos años de desastres, y discúlpenme lo extremo del pensamiento, de desastres que ha hecho la comunidad internacional con los temas vinculados al mar. Entonces, hoy, a la hora de hablar de dónde ubicamos a las áreas marinas protegidas, las ubicamos en el contexto de los espacios marítimos. Los espacios marítimos hoy están contenidos en una famosa convención de más de 10 años de negociaciones, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Entró en vigor para nosotros en el año 95, y esa convención establece los espacios del mar. La Argentina es parte, la Argentina, además de aprobarla por ley, la ratificó, y establece los diferentes espacios marítimos, y justamente lo que no hace la convención es reconocer a las áreas marinas protegidas. Entonces ya tenemos un problema. O sea, cuando hablamos de mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental, alta mar, estados archipelágicos, etcétera, 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 si queremos buscar la definición de área marina protegida no como mar, no la vamos a encontrar. Entonces tenemos que ser inteligentes nosotros y ver, bueno, ¿dónde lo ubicamos en todo esto? Siguiendo el interés nacional que yo hablaba al principio. En realidad, podemos encontrar áreas marinas protegidas que, como a veces ahora estamos hablando con Juanes en otros escenarios de análisis, hablamos de piletones en el mar. El área marina protegida es como un piletón. Un piletón que lo podemos encontrar, ya sea en aguas jurisdiccionales, es decir, donde el Estado ribereño, todos los estados que tienen mar, se llaman estados costeros, estados ribereños, establecen medidas donde tienen soberanía a los efectos de las actividades, y logramos ubicar el área marina protegida en esos espacios. Para nuestro sistema, hoy en realidad, eso lo va a hablar seguramente con mejor claridad que yo, Mecha, estamos hablando de áreas marinas protegidas más allá del mar territorial. Y son lugares, son como también se les suele llamar unas rosquillas, ¿no? Donde los estados establecen medidas especiales respecto del mar. Los estados, en realidad, si es bajo jurisdicción, estamos hablando de que es la propia República Argentina la que va a aplicar medidas. Y en aquellos espacios que están más allá de las jurisdicciones nacionales, que es lo que se está discutiendo actualmente ahora, encontramos a otros estados, de terceras banderas, como le decimos también, para hablar de embarcaciones en esos espacios. Y ahí ya tenemos a otro jugador que se va a sumar, o otros jugadores que se van a sumar, además de la República Argentina. Una cosita, una nota al pie, que nosotros tenemos que saber, y esto también nos estábamos hablando con Juan en la vez pasada, el tema de la soberanía de las jurisdicciones con respecto a las provincias. Sepan también, un tema conceptual básico que tenemos que entender es que las provincias son soberanas respecto de los recursos vivos y no vivos dentro del mar territorial hasta la milla 12. Luego es la nación, en realidad, la que tiene jurisdicción. Y la soberanía, que es un tema también que me acuerdo que Camila lo explicó o lo señaló cuando nos convoca a esta reunión. La soberanía, chicos y chicas, tiene que ver con papeles. Nosotros tenemos papeles, uno es dueño de una casa porque tiene un papel,
venir un auto porque tiene un papel. Y pasa lo mismo con temas territoriales. ¿Qué significa? Que nosotros somos soberanos en Malvinas, somos soberanos en la Antártida porque tenemos los papeles que así lo acreditan. Ahora, puede ocurrir que uno no pueda ejercer esa soberanía, que es el problema que tenemos con Malvinas. Nosotros no podemos ejercer de manera plena y efectiva la soberanía en Malvinas, pero eso no quita que seamos soberanos. La casa sigue siendo nuestra, más allá que tengamos a un usurpador en el patio trasero. Vuelvo, nota al pie, vuelvo al texto principal. Me quedan 5 minutos y me estoy muriendo, chicos, chicas. Entonces, estas áreas marinas protegidas van a estar definidas en aguas jurisdiccionales por el Estado, que va a decir, en este espacio tiene que quedar muy claramente establecido el espacio donde va a estar el área marina protegida, y va a estar la República Argentina tomando las medidas respecto de todas las actividades vinculadas al mar, y dentro de sus competencias, conforme la Convención del Mar y otros tratados, en esos espacios. Ahora, cuando sale de sus aguas jurisdiccionales, ahí hay problemas, porque tenemos que ponernos de acuerdo con otros estados que van a querer cumplir con sus propios intereses, que no son necesariamente los de la República Argentina. Entonces es así donde vuelvo a la introducción, tenemos que saber bien y tener bien en claro qué es lo que nosotros queremos del mar. Por eso es fundamental saber, nosotros no es que le damos la espalda a la mar, nosotros somos mar y tenemos que plantarnos en la comunidad internacional como un estado marítimo. Y con esto trataré de cerrar, ya con esta introducción, que de esto por supuesto podemos seguir hablando en la etapa de las preguntas. Cuando estamos hablando de la relación de la República Argentina más allá de aguas jurisdiccionales, encontramos diferentes problemáticas que están vinculadas con áreas marinas protegidas, y la principal problemática que encontramos, si uno sigue el interés nacional, tomen nota de esta palabra, son las OROP, Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera. Si quieren luego en las preguntas o en el debate podemos ver sobre este punto, pero sepan que esas OROP son las que en definitiva intentan resolver la problemática de los recursos no conocen de fronteras jurídicas, con lo cual, por ejemplo, como en el caso argentino, en el caso de Calamarilex, ingresa y egresa a la zona económica exclusiva, en las 200 millas es nuestro, en la milla 201, libertad de pesca, la puede pescar, o la puede capturar en este caso cualquier buque de tercera bandera, porque está haciendo uso de su libertad de pesca en alta mar, pero tenemos que tomar medidas de administración y de gestión, y de conservación sobre esos recursos. Las OROP es una de las tantas herramientas que uno puede encontrar para resolver ese problema. Las OROP también tienen en su interior áreas marinas protegidas. Y acá quisiera señalar, con esto termino, que hoy, en función de cómo las OROP están trabajando en la comunidad internacional, cómo las OROP plasman los intereses de los Estados miembros, hoy, para la República Argentina, las OROP son mala palabra. Porque nos complican en la cuestión Malvinas y porque además, en definitiva, están siempre siendo gobernadas por los grandotes. Los estados más poderosos son los que toman las decisiones y somos nosotros, los estados en desarrollo luego, lo que tenemos que asistir a un partido de tenis donde no jugamos nosotros. Somos meros espectadores de las decisiones que toman otros. Y estos también toman unas marinas protegidas. Y acá es muy importante, y acá con esto sí termino. Como las OROP se están metiendo con temas de áreas marinas protegidas, para algunos, hablar de áreas marinas protegidas es mala palabra porque en definitiva es un accesorio de la OROP. Eso es falso. No hay que entenderlo así. Las áreas marinas protegidas para nosotros tiene que ser una cosa absolutamente diferente de las OROP. Y eso muchos gestores nacionales, sobre todo de la gestión anterior, tuvieron en cuenta. Y esto no es así. Las áreas marinas protegidas son, como dije recién, herramientas que responden a un aprendizaje de más de 50, 60 años de administración pesquera que ha sido absolutamente deficitaria. Bueno, creo que cumplí con el tiempo, Julián, perdón si me escapó un poquitito. No te preocupes, excelente. Y cuando quieran volvemos, ahora siguen dos, la monstrua de Mecha y el monstruo de Juane. Después, si quieren, podemos seguir hablando. Y le agradezco muchísimo la intervención de Juane respecto de la cuestión epistemológica, y él seguramente va a cerrar con un enfoque más holístico que el mío y un enfoque más cualitativo. Juane Sala, muchas gracias. Gracias, Alejandro, por tus palabras.
Si les parece, repaso un par de palabras clave que dijo. Habló de Malvinas y de la soberanía y de cómo se ejerce. Nombró de que las áreas marinas protegidas son herramientas de gestión. Y planteó una pregunta interesante que es: ¿qué queremos del mar como país? Así que con esas palabras hago la introducción para Mecha. Mercedes Santos es doctora en biología de la Universidad de La Plata. Tiene un currículum que es abrumador. Es directora nacional de las áreas marinas protegidas, co-coordinadora de la propuesta de área marina protegida del oeste de la península antártica y del sur del arco de Scotia, y en realidad podría seguir haciendo una introducción mucho más larga, pero me voy a detener acá. Así que, Mercedes, sin mucho más, te cedo la palabra. Gracias por venir. Bueno, no, muchas gracias por la invitación y me subo un poco a las palabras de Alejandro. Está buenísimo estar hoy reunidos acá un sábado, la verdad que admiro el entusiasmo para charlar de áreas marinas protegidas. Toda la introducción toda la charla que dio Alejandro, con mucho timing, yo no sé si me voy a ser tan respetuoso en el tiempo, perdón, es perfecta para los que les quiero contar. Como bióloga, hice una presentación, si la puedo compartir. Sí, a ver. ¿Te aparece presentar ahora? Que me esté saliendo. Estoy compartiéndome con ustedes mismos. Toda mi pantalla, ¿verdad? No. No me dice presentar ahora. ¿No? Tiene que estar en las opciones, ahí en la Y Mechi, parte... abajo. Sí, estoy abajo, pero... Ah, Ahí va. ahí está. Ahí Ahí viene. ¿Ven mi Perfecto. pantalla ahora esta? A ver. Sí. ¿Ven la de las slides? Sí. Poné presentación y ya está, Mechi, ¿eh? Perfecto. Yes, listo. Bueno, un poco retomando lo que menciona Alejandro, y lo que yo les voy a contar es el proceso de áreas marinas protegidas con esta mirada, no solo pensando en el continente americano, sino en el continente antártico. Y con esta mirada bicontinental. Yo en estos procesos estoy participando en los dos. El primero en Antártida, formo parte de un equipo científico-político que está dentro de la Cancillería, en el cual tenemos esta propuesta en la cual yo formo parte del equipo técnico y asesoro científicamente a la Cancillería. Entonces ahí tuve mi rol como investigadora y ahora estoy en este nuevo rol de la gestión, corriendo, digamos, saltando un poco el mostrador y entonces les voy a contar un poco la experiencia de estos dos procesos. Voy a esconder acá esto. El Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas ha tenido un proceso diverso, digamos. Empezó en el 2013. Estas son unas filminas que estaban en la dirección que se creó hace poco, hace un año, y para contarles un poco cómo reconstruyeron ellos la historia. En el 2013 se crea la primera área marina protegida. Posteriormente se crea la ley que establece el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. Hay todo un proceso de trabajos, de talleres, de identificación, informes. Después, en el 2017, Parques pasa a ser la autoridad de aplicación, y en el 2019 se crea la Dirección de Áreas Marinas Protegidas. O sea que la dirección tiene un año. Entre el 2017 y el 2019 también se crean las áreas marinas protegidas de Woodwood 2 y Yaganes. Lo que yo acá les quiero destacar es que recién desde la creación de la primera área marina protegida hasta el 2017, recién se realizan talleres interministeriales en el 2017. Pasan muchos años en un proceso que fue de alguna manera, no fue tan participativo. ¿Cómo están las áreas marinas protegidas ahora? Es en el sur del mar argentino, tenemos la Woodwood 2 al sur, Yaganes, y con una superficie Yaganes de 68.000 kilómetros, con distintas categorías.
Y Woodward 1 y 2, que esto es lo último que se hizo, se trabajó en una adecuación de Woodward 1 y 2 con un sistema, con una clasificación dentro de estas áreas marinas. Entonces acá tenemos actualmente el área marina Woodward 1 y 2 están unificadas por un decreto y tienen 3 categorías. La de Reserva Nacional Marina Estricta, que es al sur, que está sobre el borde del talud, y ahí es donde es la más restrictiva, donde no se permite ni pesca ni actividades turísticas. En el norte, el Parque Nacional Marino, también que es bastante con restricciones, pero la más estricta es la Reserva Nacional Marina, y la Reserva Nacional Marina, perdón, estricta, y la Reserva Nacional Marina al oeste, donde se pueden realizar distintas actividades, incluidas la pesca, siempre que estén asociadas a un plan de manejo adecuado, en el que estamos trabajando. Entonces, como ustedes ven, hay respecto del área del mar argentino, las áreas marinas que están actualmente son las oceánicas, y como hablaba Alejandro, hay áreas, ustedes van a escuchar hablar de áreas marinas costeras, que son de menor tamaño y que están bajo otras jurisdicciones. En el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas tenemos Yaganes, Woodward 1 y 2 que están unificadas. Esas están al sur y se crearon por distintos procesos, pero digamos, creo que una de las cosas que lideró este proceso es que fueron zonas de bajos conflictos con la pesca, que fue un proceso, digamos, complejo en su adopción. Lo que voy a remarcar, el trabajo que tenemos que hacer es mucho, pero una de las cosas que estuvimos hablando con Juan en su momento es, básicamente tenemos que ordenar el mar. Hay muchos actores en el mar, hay muchas actividades, no está tan coordinado ese trabajo. Y con ustedes en particular, les quería mostrar que hay muchas instituciones que con las cuales se interactúan para realizar proyectos de investigación, y esto lo identificaron ya el año pasado. Uno de los desafíos por un lado es la colección de datos, las campañas científicas. Por otro lado, el procesamiento en tiempo y forma. Ustedes van a ver que son distintos los tiempos que se necesitan para hacer investigaciones que estén asociadas a un proyecto de investigación financiado por la agencia, de la toma de datos y procesamiento de datos que se necesitan para la gestión. Son distintos tiempos, son distintos objetivos, entonces una de las cosas que necesitamos encontrar es ese mecanismo que sirva tanto para los investigadores como para quienes estamos haciendo gestión, para que, financiados por el Estado, podamos obtener los resultados que le sirven tanto al investigador para su trabajo, como a la gestión para el eficaz monitoreo de las áreas marinas protegidas. Y eso es en algo que tenemos que trabajar. Lo que sí es sumamente importante que nosotros podamos financiar y podamos acceder a esa información. Sin ciencia, las áreas marinas protegidas se pueden transformar en algo vacío, en algo que es un porcentaje en el mar, pero que no cumple con sus objetivos. Y creo que un punto muy importante en el que vamos a trabajar es cómo articulamos el sistema, la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas a la iniciativa de Pampa Azul, para nosotros proveer nuestra mirada sobre lo que nosotros necesitamos y sobre lo que podemos aportar, y cómo podemos interactuar con aquellos organismos de ciencia que tienen la expertise científica para alimentar a las áreas marinas protegidas. Y de acá voy a pasar a la Antártida, que es donde yo tengo mi labor más técnica, y me parece súper importante también que ustedes conozcan esta parte, que yo creo que no es tan conocida, el desarrollo de esta propuesta por parte de Argentina y Chile. Es una propuesta binacional. Si tienen un poco en cuenta todo lo que comentaba Alejandro, además corriéndome un poco de lo geopolítico, creo que también es bueno que conozcan una iniciativa de conservación que lleva adelante Argentina, porque también tenemos esto: si nosotros protegemos los recursos, proteger los recursos en Antártida es proteger nuestros recursos a largo plazo. Y el ámbito de aplicación, como contaba Alejandro, ahí está en amarillo, la CRUMA es la conservación. La CRUMA es la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, y es una herramienta dentro del Tratado Antártico que se encarga de la conservación, como les digo, de los recursos vivos. Lo que tiene se creó en el 80 y pico, en el 82, en el 82,
Y empezó en esa época ya con un enfoque ecosistémico, es decir, que no importaba solamente, no se preocupaba por la especie objeto de la pesca, sino por las especies dependientes y asociadas. Si yo saco krill, ¿a quién más afecta además de sacar el krill? Afecta a los pingüinos, afecta a las ballenas, etc. Lo que tiene, a diferencia de lo que pasa con el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, para que se establezca un área marina protegida en Antártida, tienen que estar de acuerdo los 25 países más de la Unión Europea, que son los países miembros. Si uno solo dice que no, no se aprueba. Y en estas decisiones que se toman por consenso, también tenemos los observadores, que son las industrias y los organismos no gubernamentales. En este proceso que desarrolla Argentina y Chile, y que es importante porque en el ámbito internacional, en estas propuestas que ustedes ven, que hasta el momento se han creado, solamente se aprobó un área marina protegida, que ustedes van al sur, que es el Mar de Ross, que es la más grande del mundo, con 1,5 millones de kilómetros cuadrados, y una pequeña que está al sur de las Islas Orcadas del Sur. Solamente esas 2 áreas marinas. Que la Argentina y Chile, 2 países latinoamericanos trabajando en conjunto, estén en el escenario internacional llevando adelante una propuesta de área marina protegida, pone a Argentina en un lugar digamos, de líder en una iniciativa de conservación. El día que se apruebe va a ser líder. Mientras tanto está, digamos, está líder, está peleando adelante, pero tiene que lograr conseguirlo. Eso es el verdadero desafío. En este proceso de áreas marinas protegidas se recopilaron 143 capas de información y se realizaron 143 capas de información, se realizaron numerosos talleres, se discutieron los objetivos de conservación, análisis, se plantearon diferentes escenarios, todo esto hecho de manera multilateral. ¿Por qué? Porque cualquier actividad que nosotros hiciéramos independientemente puede ser leído por algún otro país como digamos, como un juego, un inicio o una pretensión de soberanía de querer. Ninguna de las decisiones en Antártida se pueden tomar unilateralmente. Entonces, si nosotros trabajamos en una misión multinacional, nos acercamos a ese consenso. ¿Cuál es una de las principales amenazas que hay en la península antártica? Es donde se concentra la pesquería de krill. No se pesca mucho, pero se pesca en una zona reducida durante poco tiempo. Y es porque eso, si ustedes ven en esta imagen, en 1980 la pesquería empieza, es exploratoria y está en distintos lados, y para el 2010 ustedes ya ven que está totalmente concentrada en el oeste de la península antártica. Y además es aquí donde se registran la mayor variabilidad producto del cambio ambiental, del cambio climático. Y acá ustedes ven el proceso, y a diferencia de lo que pasó en Argentina, desde Argentina y Chile, cuando organizan su primer taller internacional, están sentados los países miembros, y están sentadas las organizaciones no gubernamentales, y está sentada la industria desde el minuto cero. Ustedes se puede recrear todo el trabajo que se hizo, se puede recrear, se puede seguir, está todo documentado, y se establece en el 2017, se establece un grupo de expertos a nivel e-group, no había pandemia todavía, en un grupo, un e-group, no me sale cómo se dice de otra manera, en el cual también pueden participar las ONGs y la industria pesquera. Entonces, todos los documentos los compartimos ahí, y ahí se arman rondas de discusiones, que a veces son eternas, pero esto parece fácil, no es fácil, pero es un mecanismo de hacerlo abierto y participativo. Estos son los objetivos que se fueron discutiendo, y yo les voy a mostrar simplemente por qué. El motivo de mostrarles esto es por qué es tan importante la información, por qué es tan importante tener bases de datos que nos permitan trabajar sobre las áreas marinas protegidas. Estos son los distintos objetivos de conservación que se van poniendo como capas, y sobre esas capas después se usa un software que nos permite identificar cuáles son las áreas prioritarias. Entonces ahí ustedes están viendo la distribución del krill, de otra especie de krill, depredadores durante la reproducción, predadores de otros depredadores durante la reproducción, ballenas que no están durante el periodo no reproductivo, zonas importantes para el krill, es decir, cuestiones bentónicas, pelágicas, predadores y predadores, presas y predadores. Y acá ustedes lo que ven en azul son las áreas que son prioritarias para la conservación. No es un área marina protegida, sino que son las áreas que son importantes para conservar. Ahí está toda la información que colectaron
muchísimos investigadores que pusieron sus datos a disposición para que podamos correr estos análisis. Por eso entonces, si lo pensamos con lo que pasa en Argentina, es sumamente importante que nosotros hagamos un proceso en el cual la información que juntan los investigadores a nivel nacional puedan ser volcadas en bases de datos que a nosotros nos permitan evaluar cuáles son las zonas importantes para proteger, ahora y en el futuro. Y digo en el futuro porque en esto que es un modelo, sobre ese modelo nosotros, que identificamos como es una integración de hábitats bentónicos y pelágicos, procesos oceanográficos y distribución de presas y predadores, sobre ese modelo, sobre ese nosotros elaboramos un modelo de área marina protegida, que fue evolucionando. ¿Por qué evolucionan? Porque ahí empezás de nuevo, hablas con otros países, hablas con la pesca, hablas con las ONGs, y vas escuchando distintas miradas y vas, en base a una decisión científica, digamos, todos los cambios tienen una decisión científica y una charla política. Nosotros, en este momento, nos podemos correr políticamente siempre y cuando no afecte los objetivos de conservación que fueron acordados multilateralmente. En esta última versión final, entonces, ustedes lo que ven es al sur una gran zona de protección y al norte zonas donde se puede pescar. Es decir, las áreas marinas protegidas, y eso a veces se consideran que mucha gente piensa en áreas marinas protegidas como que no se puede pescar. Y sí, hay distintas categorías. En este caso, lo que nosotros planteamos son zonas de protección, sobre todo al sur, porque son las zonas más resilientes y porque no constituye un conflicto para la pesca, y porque sabemos, el modelo que nosotros realizamos fue contrastado. Lo que hicimos es, dimos el paquete de información, y esa información, viene otro investigador, corre un análisis usando la información que nosotros tenemos para testear si lo que hicimos está bien o está bien o se puede mejorar. Tenemos entonces zonas de protección al sur, zonas importantes al norte de protección, y zonas donde sí se puede desarrollar pesca, que son estas en amarillas. Lo que tiene de importante y diferente de la pesca dentro de un área marina protegida y fuera de ella es que está asociada a un plan de monitoreo e investigación. Entonces nosotros identificamos y acordamos bioindicadores, y a lo largo del tiempo nosotros podemos monitorear la actividad pesquera y podemos monitorear los bioindicadores, aquellas especies que nos permiten identificar si la pesca está haciendo, si está afectando a las poblaciones más allá de 2 o 3 décadas. Entonces, en esta propuesta nosotros entendemos que ya está técnicamente es madura y ahora la decisión es política. En conclusión de todo esto y que quería charlar con ustedes y resaltar cuanto más y mejor información nosotros tengamos, mejor ciencia la mejor ciencia disponible es la que nos va a permitir tomar las mejores decisiones y las que nos va a permitir negociar políticamente en el país o con otros países, las decisiones de conservación que efectivamente nos ayuden a conservar el mar. Si no tenemos esa base es muy difícil moverse, o uno se mueve un poco a ciegas. Y en ese tema, en ese asunto es en el que tenemos que trabajar en conjunto para desentrañar los mecanismos que faciliten que los investigadores participen en las campañas, en la colección de datos, pero también pongan esos datos a disposición para los objetivos que tiene el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. No sé cuánto hablar, ya estoy. Excelente. Bueno, Mercedes, muchas gracias porque me diste y nos diste un panorama bastante completo, por lo menos más de lo que yo ya sabía sobre áreas marinas protegidas. Si les parece, resalto un par de palabras que me llamaron la atención. Hizo una evolución histórica, habló un poco sobre la necesidad de ordenar el mar, y algo que me parece muy importante es la importancia de la ciencia, la cual nos da información, y no se queda solo en información, sino que hay que utilizarla para la toma de decisiones. También habló de Antártida y de cómo las actividades productivas afectan la biodiversidad. Ahora sí, vamos a continuar con la tercera persona que va a hablar. Se fue. ¿Se fue? ¿Lo perdimos? Se fue Juan. Juan, es justo. Juan, volvé. No, le estaba pidiendo a mi niña que no grite nada más. Cuando dijeron pensé que te habías quedado sin internet por la tormenta. No.
por ahora estamos bien, entonces. Lo voy a presentar un poco para quienes no lo conocen. Juan Emilio Sala, o Juane, es biólogo, es doctor en Ciencias Biológicas de la UBA, es investigador del CONICET. Actualmente asesora al Ministerio de Ciencia y Tecnología en la iniciativa Pampa Azul. Nos va a contar un poco más sobre qué es esta iniciativa y además sobre las áreas marinas protegidas y su rol respecto a la soberanía del mar argentino. Así que bueno, Juan, la palabra es tuya. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Julián, por la moderación, por la presentación. Y como dijeron mis colegas, amigos que me precedieron en la palabra, la verdad que es un lujo tener esta cantidad de gente interesada en estos temas, cuando la verdad que son temas que a nosotros nos apasionan, pero uno no tiene por qué presumir que van a apasionar al resto y ver tanta gente joven y de todas las edades y de distintas disciplinas, porque sé que la red está integrada por distintos campos del conocimiento, que es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es debate interdisciplinario, entrelazamiento de campos del saber, más que nunca, nos los demandan los tiempos, además del compromiso que sé que tienen, porque además de eso son militantes, es otro de los aspectos que necesitamos y que necesitamos cada vez más y mejores y más formados, como están haciendo ustedes. Voy a empezar, si les parece, con la presentación que también tengo para compartirles. Déjenme ver. Presentar tu pantalla completa. A ver. Parece que lo perdimos, ¿puede ser? A ver. Habrá tocado sin querer. Cortó. Un amigo. Buscando. Para mí que estaba buscando la opción de cómo. A ver, estoy viendo si aparece. Juan. No quiero pasar a otra cosa, a ver si justo se mete. Juan. A ver, le voy a preguntar. Ahí aparece. ¿Aparece? Ahí está. Juli, estás muteado. No, se me escucha. Ahí está. Ahora sí. Ahora Ahí sí, va. perdón, Sí. Bien, aguárdenme un segundo y ya vamos. Avísenme si se escucha y se ve, por fin. Todo Sí. perfecto. Bueno, vamos a arrancar un poco para complementar lo que fueron diciendo mis colegas y amigos antes. Voy a tratar de incorporarlos para todos, que todos estemos en la misma página respecto de qué es el Pampa Azul y cómo, vamos de nuevo, cómo el Pampa Azul, ¿se sigue viendo o lo cerré? Parece que lo cerré. Cerraste el No. documento, pero la pantalla se ve. Ok, ahí va. No, lo que les decía, para que todos estemos un poco en cómo fue la historia, el devenir del Pampa Azul. El Pampa Azul, Cristina Fernández de Kirchner lo lanza como presidenta en el 21 de abril del 2014. Es una iniciativa que comprende, ahí al costadito están todos los ministerios que lo integran. El Ministerio de Ciencia, mucho tiempo después, un par de años después, se establece como la autoridad de aplicación, así como la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas tiene como autoridad de aplicación a parques nacionales. En este caso, la iniciativa Pampa Azul, la ley Promar, que es la ley que de alguna manera ordena a la iniciativa Pampa Azul y que le da financiamiento, que es del 2016, establece que la autoridad de aplicación de la ley Promar y básicamente del funcionamiento del Pampa Azul va a ser el Ministerio de Ciencia, pero lo integran también el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, conocido como Cancillería, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ustedes tienen que recordar que dentro de este ministerio está el INIDEP, ¿sí? Como gran organismo de investigación del mar con una mirada, digamos, sobre lo productivo. El Ministerio de Turismo y Deportes de la Argentina hoy integra deportes este ministerio, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esos son todos los ministerios que integran esta iniciativa, que para describir qué es el Pampa Azul, nada mejor que ver el video que pensaron desde comunicación, es un video muy cortito, cuando Cristina lanza en 2014 esta iniciativa, y todos y todas los que trabajamos en el mar, directamente nos volvimos locos. Para
Para un país marítimo como la Argentina, conocer las características, importancia y posibilidades de desarrollo que ofrece el mar es trascendental. Por eso, el gobierno argentino promueve la iniciativa Pampa Azul. Pampa Azul es un proyecto estratégico en el Atlántico Sur que abarca actividades de exploración, investigación y conservación en el mar argentino, la innovación tecnológica para los sectores productivos vinculados al mar y de divulgación científica dirigidas a la ciudadanía. Desarrollar un programa de investigaciones en el mar argentino contribuirá a profundizar el conocimiento científico como fundamento de las políticas de conservación y manejo de los recursos naturales. Promoverá innovaciones tecnológicas aplicadas a la explotación sustentable y al desarrollo de las industrias vinculadas al mar. Fortalecerá la conciencia marítima de la sociedad argentina y respaldará con información y presencia científica la soberanía de nuestro país en el área del Atlántico Sur. Este maravilloso mar argentino que está aquí a mi espalda y al que denominamos una pampa azul, así como tenemos una pampa verde, esto es una pampa azul. Pampa Azul, el conocimiento científico al servicio de la soberanía nacional. Bueno, no sé si pudieron escuchar el video, espero que sí. Les comento la última parte donde Cristina le habla a un montón de gente en Puerto Madryn un 2 de abril del 2013, un año antes de este lanzamiento. Ella recibe de manos del gobernador, de Martín Bussi, en ese momento era el gobernador de Chubut, una carta donde le dice que necesitamos darnos una política estratégica donde el mar pase a estar de vuelta en el centro de la escena del desarrollo nacional, de los intereses nacionales y de la soberanía, y que teníamos que tratar de emular metafóricamente esa pampa productiva que de alguna manera define los intereses de nuestro país, como un país como agroexportador, del cual si uno piensa cómo está el trazado de los trenes, ve claramente que el pensamiento de ese país era para exportar a través de un único puerto, en ese momento el puerto de Buenos Aires, todo lo que se podía sacar de los campos, pensar otra estrategia ahora para otro modelo de país, para otro modelo de desarrollo que tenga el mar en el centro de la escena y que nos genere las múltiples dimensiones que involucran a la soberanía. Entonces, el Pampa Azul va a tener imparte a todos los ministerios, y vamos a ver qué fue en ese entonces, cuando teníamos al ministro en ese entonces de Ciencia, digamos, de alguna manera, capitaneando la gobernanza de este proyecto, qué fue el devenir del Pampa Azul hasta hoy y cómo se vincula con las áreas marinas protegidas. Lino Barañao era el ministro en ese entonces, fue el ministro también durante los 4 años de debacle macrista, el jefe de gabinete lo acompañó durante toda su gestión, fue Mentaberri, un biotecnólogo que no tiene nada que ver con el mar, pero que se tuvo que hacer cargo por ley de el comité interministerial, integrado por estos 7 ministerios de los que hablábamos, para la iniciativa Pampa Azul. Y Pampa Azul se transformó casi exclusivamente en esto que ven acá, que es una foto de un buque pegándole a olas enormes, muy grandilocuente la imagen de lo que fue una miríada de campañas, muy costosas ellas, porque mandar un buque al mar con tripulación y con equipos en condiciones de muestrear el mar, puede costar, dependiendo del tamaño del buque y la cantidad de tripulantes que haya, entre $20.000 y $80.000 por día, ¿sí? Esto es muchísimos fondos para cualquier país en desarrollo o en vías de desarrollo como el nuestro, ¿sí? Un país semiperiférico, esto es mucho dinero, y se tomó la decisión desde el gobierno de Cristina a partir del 2014-2015 de comenzar con la investigación científica que, como decía Mecha, garantizara la información necesaria, la mejor información sistematizada, puesta a disposición para pensar cómo desarrollar nuestro mar, cómo desarrollar nuestro país en función de su mar, que como decía Alejandro, uno siempre repite que estamos y estuvimos históricamente de espaldas, pero eso es falso porque en realidad somos mar, como dijo él. Entonces esto es lo que hay que poder retomar, ese cambio de paradigma incluso en nuestra sociedad, dando cuenta de esta realidad, que somos mar. El Pampa Azul fue esto, el Pampa Azul fueron muestreos con equipamiento de altísima tecnología, equipamiento muy, muy costoso, muestreando lugares estratégicos de nuestro mar. No todo el mar es igualmente estratégico. Ahora vamos a ver cuáles son las áreas prioritarias, que no necesariamente son áreas marinas protegidas, pero sí lo pueden llegar a ser.
Esto también es una imagen típica, eso es un CTD, compañeras, colegas investigadoras trabajando con las muestras que salen de los botellones de muestreo de los CTDs, a diferentes profundidades se va tomando muestras de agua, además de temperatura, salinidad y demás variables ambientales. Esto también es un colega del CENPAT, Américo, un gran colega del CENPAT trabajando arriba del buque, esto supongo yo que es en el puerto de Deseado, no tengo claro si no era en el puerto de Deseado o el Coriolis, pero la realidad es que esto también es una imagen del Pampa Azul. Y estos son los buques que tenemos a disposición, o teníamos, quiero decir, me tengo que corregir, estos dos buques, el Austral y el Puerto Deseado. El Austral fue adquirido en 2015 por Cristina Fernández de Kirchner con una compra multimillonaria en dólares, ¿sí? Para fortalecer la iniciativa Pampa Azul, y el Puerto Deseado es uno de nuestros buques históricos, ambos pertenecen al CONICET, los dos hoy están derrumbados, derruidos, inutilizables. El Austral, que es un buque de vuelta, comprado y inaugurado a 0 kilómetros en 2015, fue abandonado literalmente por el gobierno de Macri, y hoy no lo podemos usar para salir a muestrear nuestro mar. El Puerto Deseado, un buque más viejo, con muchos más años, necesitan los dos una refacción. El Puerto Deseado va a entrar a refacción ahora en enero, aparentemente, CONICET consiguió los fondos para arreglarlo, y el Austral va a tener que esperar un poquito más. El Austral está equipado a full, como un buque de Alemania, ¿sí? Y eso es lo que fue abandonado. Estos son los dos buques que tenía el INIDEP, o que tiene el INIDEP. El Eduardo Holberg es el único capaz de salir al mar hoy, acaba de salir para el muestreo anual de Merluza, es un buque bastante bien equipado que tiene el INIDEP, y el Oca Balda, que es un buque un poquito más viejo, que está hoy sin poder salir al mar y que se lo va a ceder, está Daniel acá, después puede contar más sobre este proceso, también Mecha lo conoce, se lo va a ceder el INIDEP a la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas para poder tener su primer buque con el cual ejercer esa soberanía como dirección, esa soberanía política incluso, como Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas, para poder ir a muestrear y a monitorear estas áreas que hoy tenemos, que están, como mostraba Mecha, en el extremo sur de nuestra Argentina continental americana, digamos, no antártica. Pero también tenemos que ver que esta gestión, la gestión actual del Ministerio y de Alberto como presidente y de Cristina como vicepresidenta, entiende que Pampa Azul también es esto que estoy viendo acá, que son pescadores artesanales. Pampa Azul se olvidó de la costa. Durante todos los años en donde el ministro Lino Barañao de alguna manera llevó adelante la estrategia científica y de alguna manera de política científica, por ende también política, Pampa Azul se concentró en adquirir información en campañas sociográficas que terminaron siendo un único objetivo, ¿sí? Cuando había un montonazo de otros objetivos vinculados al desarrollo de tecnologías, al desarrollo económico y social de las poblaciones que habitan las costas argentinas. Tenemos una costa larguísima, repleta de vida y de seres vivos y de seres humanos, que deben tener una respuesta por parte del Pampa Azul. Entonces, esta nueva gestión tiene una mirada muy fuerte y muy concreta sobre valorizar los procesos que se dan en el territorio costero, ¿sí? Pero también Pampa Azul tiene que ser algo que no fue hasta ahora reconocido, un espacio donde se integren múltiples plataformas de muestreo del mar. ¿Y qué quiero decir con esto? No solo los buques oceanográficos toman información del mar, sino que también, aparte de los sensores remotos, muchos de los que están estudiando aquí vienen de carreras que saben de sensores remotos, cómo pueden, a partir de satélites, conocer el mar, pero lamentablemente esos sensores remotos se ocupan de la superficie marina o de la rugosidad del fondo, pero no pueden dar cuenta de la columna de agua. Bueno, tenemos que encontrar otras herramientas. Y acá lo que vemos es que los países en desarrollados, los países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, o cualquier país como Alemania, tienen planes donde incorporan a las aves y los mamíferos marinos como plataformas biológicas de muestreo del mar. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, hay dispositivos electrónicos miniaturizados que Mecha usa en sus pingüinos en la Antártida y yo uso en los pingüinos, en elefantes marinos y en otros animales de otras aves marinas y mamíferos de acá de nuestra Patagonia, para que los animales, en el mismo momento en el que nosotros nos ocupamos de saber qué hacen en el mar para poder conservarlos, nos traen de regalo información sobre las variables ambientales de los lugares que recorrieron. Y si ustedes ven en el mapa, pueden ver clarísimamente en el Golfo San Matías cómo un pingüino atraviesa la termoclina del frente térmico del San Matías, cambia la temperatura y se pone la columna de agua partida en dos, ¿sí? Una zona fría en la base y una zona cálida en la superficie, y del otro lado vemos un pingüino que va para otro lado y el agua está mezclada. Esto es una característica
diferencial del mar argentino, donde tenemos frentes y no tenemos agua de mezcla. Esto puede hoy saberse a través del uso de plataformas biológicas, y una línea que puede desarrollar perfectamente el Pampa Azul es un muestreo masivo a partir de animales, con estos equipos desarrollados por el INTI, por ejemplo, que tenemos hoy un desarrollo ya avanzado con el INTI, y dejar de importar equipos carísimos, ¿sí? Desarrollarlos en Argentina, darnos soberanía. Hoy podemos poner en diferentes especies y muestrar absolutamente toda nuestra plataforma continental, e incluso más allá, ¿sí? Acá lo que van a ver es una cámara de video puesta sobre un pingüino, capturando una anchoita en el mar, justo frente a Península Valdés, en la zona del frente de Valdés, donde estos animales se alimentan. Pero no solo estos animales, en este mismo lugar se da la pesca de diferentes especies objetivo. Una de ellas, poco pescada por ahora, es la anchoita, que claramente va a haber que, como decía Mecha, hoy vamos a tener que tener mucho cuidado, porque cuando esa pesquería avance, vamos a tener que tener mucho cuidado y exigir que se dé un manejo ecosistémico y que no se mire solo al recurso anchoita, sino todas las especies que dependen de ese recurso y que son importantísimas para la salud de nuestro ecosistema, incluso la salud de los recursos biológicos explotables por el ser humano, ¿no? Esto que se ve ahí son tomas de una cámara de video colocada sobre pingüinos. ¿Y qué podemos obtener aparte de esta información vinculada a cómo capturan y cuánta captura de anchoitas tenemos por parte de nuestros pingüinos? Podríamos poder ver esto. Y eso que se ve ahí es un buque potero con su chapa, digamos el nombre, y la posición. El pingüino está con su cámara tomando la posición del barco, y nosotros tenemos el punto GPS. Con esto podemos saber exactamente dónde ese buque estaba pescando, ¿sí? Y de esa manera, por ejemplo, enviar una multa a la casa donde este buque está registrado, ¿sí? a la empresa pesquera donde este buque está registrado, y de esta manera también ejercer soberanía, y no solo con buques de la prefectura o aviones de la prefectura o de la Armada ocupando nuestro mar, ¿sí? Esto es algo que podemos, incluso se está haciendo con aves voladoras, ¿sí? Sobre todo con albatros, donde a partir de equipos que llevan y que detectan radar, pueden detectar buques específicos pescando, a veces de forma legal, a veces de forma ilegal, y en los casos de que se pesque de forma ilegal, poder enviar la multa que corresponde. Para ir de lleno a cómo el Pampa Azul se articula con las áreas marinas protegidas, lo que ustedes ven ahí es un mapa que muestra no solo las tres, que en realidad la Burwood 1 y Burwood 2 es una única, hoy está integrada como una única área marina protegida oceánica, ¿sí? Y Yaganes, que si ustedes las ven están las dos ubicadas en el extremo sur. Lo que se ven en puntitos celestes son las otras 25, áreas con algún grado de protección del mar, ¿sí? Desde la costa hay bastantes ya zonas con cierta protección que permiten integrar la dimensión costera de la protección con la dimensión oceánica de la protección y avanzar en la interfase justamente de las áreas oceánicas, áreas marinas protegidas en términos concretos, con las áreas costeras protegidas, donde se desarrolla muchísimo la actividad humana, que tenemos que poder integrar, ¿sí? Y no excluir, como fue la mirada histórica que tuvieron la conservación en la Argentina, que se deriva de una mirada muy anglosajona, donde el principio del no-take es el que rige, ¿sí? Incluso el compañero Soma después va a poder contar cómo esta mirada se traduce también en las áreas protegidas terrestres. Podemos pensar en los parques nacionales, donde son unidades de exclusión, donde se excluye al ser humano que habitaba ese territorio, se lo saca del medio, y lo mismo se pretende para la costa y el mar con la mirada arcaica que algunas ONGs reproducen, ¿sí? Y sobre todo ONGs con intereses transnacionales. La Argentina tiene que tener una mirada desde el Pampa Azul de inclusión, de desarrollo humano y social de estas áreas, pero con una mirada sobre lo ambiental muy fuerte y muy basada en ciencia. Entonces, lo que tenemos acá es el mapa de todas estas áreas. Y por otro lado, diferenciando áreas marinas protegidas o áreas costeras protegidas, tenemos lo que el Pampa Azul reconoce como áreas geográficas prioritarias, en función de información científica como la que mostró Mecha. Hay capas de información y talleres de trabajo donde se integran esas capas de información que determinan que estas áreas que están remarcadas en rojo, ahora las voy a nombrar, son las áreas más importantes para la conservación del mar y el desarrollo productivo del mar argentino, y que deben ser prioritarias a la hora de articular a estos ministerios detrás del Pampa Azul. Las áreas que están ahí, empezando por el sur, es Banco Burwood, área marina protegida Namuncurá, es la que está debajo de las Islas Malvinas.
A la derecha tenemos la gran área de las Islas Georgia del Sur, Islas Sandwich del Sur, como otras, como áreas, digamos, subantárticas, ¿sí? Otra de las áreas importantes para el Pampa Azul. Y después tenemos a mitad de nuestro país el Golfo San Jorge, un golfo muy antropizado donde se explota petróleo y además se explotan pesquerías muy fuertes como la del langostino, y hay un desarrollo importante de estas dos formas de producción. El petróleo offshore en esta zona todavía no se está desarrollando, es algo que se está planteando y que debemos tener la mejor capacidad científica para no negar ese desarrollo y sí controlar que se dé de la mejor manera en el caso de que la Argentina decida darse ese debate, si hacer o no actividad offshore. Después podemos discutir posicionamientos respecto de eso. Enfrente tenemos el límite del talud continental a esa altura, hoy se conoce como agujero azul, es un lugar de muchísima riqueza y donde está concentrada la mayor cantidad y esfuerzo pesquero vinculado al calamarilex, que hablaba el compañero Caño, y que vamos a hablar probablemente más adelante en la hora de debates, de que esta es una zona candente para pensar una estrategia de área marina protegida y de piletones, como comentó Alejandro hace un rato. Y por último, el área más al norte es el área del estuario bonaerense, ¿no? Que se está trabajando de forma binacional, así como contó Mecha de la experiencia binacional con Chile respecto a Antártida. Acá se está trabajando de forma binacional con todas las complicaciones que eso trae, pero también con todos los beneficios de integrar jurisdicciones nacionales en el trabajo. Por último, para contarles hacia dónde va el Pampa Azul con esta gestión, estamos viendo ahí en pantalla los objetivos para el trienio 2020-2023. Nos encontramos con un Ministerio de Ciencia que aparentaba ser el mejor de todos, el que había quedado más cuidado, y nos encontramos con deudas multimillonarias de dólares y euros, nos encontramos con un recurso humano vaciado, ¿sí? No hay gente trabajando en el Ministerio está prácticamente sin trabajadores y trabajadoras, producto de las rentas temáticas por las condiciones laborales a las que eran sometidos, pero además tenemos, como les decía, incapacidad de salir al mar porque hoy nuestros buques no están con condiciones de salir, salvo uno del INIDEP, ¿sí? Y posiblemente armada, pero estamos hablando de barcos de mucho menor porte que no nos permiten pensar campañas como veníamos desarrollando. Entonces, la idea ahora es fortalecer las capacidades del sistema científico-tecnológico, básicamente reconstruirlas para contribuir a las políticas públicas relacionadas con el mar. Por otro lado, fortalecer la interinstitucionalidad, ¿sí? Cómo articular estos actores. Mecha decía, que es algo que nosotros hablamos mucho, que para ordenar el mar hay que ordenar los actores que están vinculados al mar. Esto es central y es parte del corazón del Pampa Azul. Y por último, contribuir al desarrollo social inclusivo en armonía con el ambiente, como les decía antes, y esta va a ser, el componente 3 va a ser un componente que vamos a priorizar y que nunca fue priorizado dentro del esquema del Pampa Azul en ninguno de los años de gestión de Lino Barañao como ministro de Ciencia. Lo que vemos arriba es importante, que es que la Argentina hoy tiene solamente el 1,5% de su PBI derivado de actividades marinas, concentrado básicamente en la actividad pesquera, y una proyección vinculada a un periodo de Juanet, Kirchner, estamos al escuchando Ministerio de medio mal. Ciencia. Se hizo un esfuerzo propio para ver cómo se podía transformar eso en 20 años, y lo que se da es que con un esfuerzo vinculado, por ejemplo, en una iniciativa como Pampa Azul, podemos transformar ese 1,5 en el 10 o el 15% en 20 años. Esto es una transformación radical en nuestra sociedad respecto de lo que el mar puede ofrecernos. Hasta acá la charla, podemos pasar a seguir charlando en preguntas. Bueno, ahí recién habló Juane. Juane, Gracias. justo te perdimos un toque al final, pero no pasa nada igual, porque fue justo la última parte y medio que se iba entendiendo, pero puedo hacer tal vez un repaso de un par de palabras clave que dijiste. Hablaste un poco de Pampa Azul, de cómo el conocimiento científico es súper útil para la toma de decisiones y para la soberanía del país, de cómo hay que pensar un modelo de país con el mar en el centro de la escena. Nombraste algo que justo después se empezó a hablar en algunos comentarios, porque fue súper interesante, de cómo se utilizan animales para tener un montón de información del clima. Así que justo Daniel Soma ahí, comentó el pingüino guardaparques. Así que nada. Claro,
Me pareció muy interesante. Y después, justo en la parte del final, hablaste de cómo Pampa Azul, la idea también es un poco que tome más centralidad en el modelo de país y de cómo, si las cosas se hacen bien, podría tener un peso mucho mayor en el Producto Bruto Interno del país. Podría pasar de un 1,5 a un 10, un 15 en un tiempo relativo. Pero bueno, nada, estas 3 exposiciones a mí, seguramente el resto me encantaron, me llenaron de información. Y ahora, si les parece, abrimos al debate, a las preguntas, a los comentarios. No sé si Daniel, querés decir algo, o cualquiera, en realidad, está abierto ahora. Si hay mucha gente, se van anotando. Una muy cortita, Julián, como para sumar a lo que venían planteando Alejandro, Mecha y Juane. A instancias de una iniciativa que visualizamos y definimos con el compañero ministro, con Juan Cabandier, y que también acordamos con Roberto Salvareza y con Pablo Núñez, más el acompañamiento así como la persona que nos asusa permanentemente a ir por más, como Juanes, y Mecha que nos baja a tierra, tomamos la decisión que la veníamos pergeñando de incorporar a Parques al CICIT, al Consejo Interinstitucional de Ciencia y Técnica. Yo he estado 22 años en Parques, luego 10 años en INTA, y la verdad me planteaba, estando en INTA, cómo Parques no estaba dentro del CICIT. Cómo Parques no estaba apalancado de la ciencia y la técnica para hacer el manejo de las áreas. Y esto tiene que ver con lo que decía Alejandro en términos de qué significa un área protegida, oceánica, y con lo que dijo Mercedes. Sin ciencia y sin tecnología, un área protegida es una cáscara vacía. Eso vale incluso para las terrestres. Sí. Y en una reunión que tuvimos hace un mes y pico con los colegas del Foro del Mar Patagónico, la colega de WSS, Valeria Farabella, se emocionó porque nosotros planteamos que nos parecía un pilar determinante la ciencia y la tecnología para generar los insumos para orientar la gestión en las áreas. Esto lo intentó hacer en 1988 Jorge Moreno. Retomamos ese desafío en la época del gobierno del doctor Alfonsín. Retomamos ese desafío y lo impulsamos con la decisión que entendemos que hay que impulsarlo. Y yo, aparte, me congratulo, sábado a la tarde podríamos estar mirando cine de superacción, qué sé yo. Nosotros tenemos pasión para esto. Y acá hay 2 vocales del directorio, que están participando también en la charla. El vocal por el Ministerio de Turismo, Francisco González Taboas, y el vocal por el Ministerio de Ambiente, que es colega mío, ingeniero agrónomo, Claudio David González. Me parece que eso es una situación a destacar, porque acá vamos por pasión. El motor nuestro es la pasión. Somos trabajadores del Estado hace mucho tiempo, pensamos que el Estado tiene que estar al servicio del pueblo, pero como decía don Arturo Jaureche, nada grande se puede hacer sin alegría, y la alegría te la motoriza la pasión. En la vida hay alegría, hay tristeza, pero la pasión nos mueve a estar participando con ustedes, chicas y chicos, y a nosotros esto nos carga la batería en momentos tan especiales de nuestro país, ¿no? Y las argentinas y los argentinos tenemos capacidades muy importantes. Tenemos que ser humildes para resolver los problemas y para interactuar con todos nuestros compatriotas y nuestras compatriotas. Porque sin humildad no te encontrás con el otro y con la otra, pero tenemos capacidades. Permanentemente algunos medios que tienen una perspectiva de dependencia nos quieren martillar en cuanto a que tenemos que ir a buscar la tecnología en los países centrales. Nosotros entendemos que la ciencia es tal, pero la aplicación de esa ciencia y esa tecnología, como bien dijo Juane, puede dar lugar a valor agregado local, nacional, y a la vez
la adaptación de la ciencia y la tecnología a nuestras condiciones es ineludiblemente nuestra, ¿no? Así que yo felicito a las organizadoras y los organizadores y vamos adelante con el debate. Un gustazo grande. Gracias, Daniel, por tus palabras. Acá en los comentarios están diciendo un gustazo, excelente charla, excelente iniciativa, trabajo, felicitaciones. Y continuamos con las preguntas. Camila, ¿querías preguntar algo o querés prender el micrófono? Sí, hola. Sí, en realidad mi pregunta no va localizada a una persona, es más en general. Estuve leyendo sobre que se está pensando en crear nuevas áreas marinas protegidas, y ustedes también estuvieron mencionando algo, y yo quería preguntar cuáles son los criterios para decidir que un área del mar se convierta en un área protegida, y un poco si se conectan entre sí y si esta es tipo la única manera de generar una conservación o si existen otras en el marco de las políticas públicas. Quería preguntar eso en general. Nada, y muchas gracias porque estuvo excelente la charla, me llevó muchas cosas y como dijeron, es hermoso que podamos estar un sábado discutiendo sobre esto y la verdad que nada, lo aplaudo y estoy muy contenta. Gracias. Mechi, ¿querés empezar? Porque me parece que tenés ahí mucho para aportar. Arranco. Y Caño puede hablar algo, me parece, de lo que venimos charlando vinculado a alternativas a las áreas marinas protegidas, más allá de vedas y demás, que también puede hablar algo Mecha, pero me parece que ahí hay algunas puntas. Vale. Sí, actualmente hay una propuesta que se está desarrollando para la creación de un área marina en el Frente Valdés. Los criterios de selección para esa área, digamos, los criterios pueden ser generales, se podría hacer una planificación marina, se podría hacer tener un objetivo general o varios objetivos organizadores pensando en todo el mar argentino, o se podría hacer como está pasando ahora, que está más focalizado, más enfocado en el Frente Valdés. Yo, hasta donde yo he visto, no se ha evaluado esa conectividad. Hasta donde he visto, quizás yo me estoy perdiendo una parte del proceso, no se ha evaluado esa conectividad, y yo creo que las preguntas que hiciste, Camila, son claves. Lo que necesitamos saber es si las zonas que estamos eligiendo para áreas marinas protegidas son las adecuadas, si tenemos que hacerlas más grandes, si podemos hacerlas más chicas, si las tenemos que correr un poco u otro, ver la conectividad biológica entre esas zonas, y ese es un trabajo que hay que hacer. Me parece que está bueno progresar sobre el trabajo que ya se está haciendo, ver de qué manera se ajusta un poco a esta mirada más regional sobre eso, digamos, sobre el trabajo que ya se hizo, porque lo bueno es continuar procesos y quizás aportar una mirada distinta y enriquecerlo, o bueno, o no, pero esa es la intención. Teniendo esta mirada regional de ver la conectividad, no solo en el mar argentino, sino también con nuestros vecinos hacia arriba y hacia en un punto hay algunas especies que incluso pueden ser con nuestros costados, desde el otro lado de Sudáfrica. Una de las cosas que nos interesa, Sudáfrica ha avanzado mucho en la planificación marina espacial, y lo que me gustó mucho es que hay una investigadora que dice la conservación, como funciona en el norte, en el hemisferio norte, no funciona en el hemisferio sur, por distintas problemáticas. Entonces está bueno también pensar en nuestros vecinos latinoamericanos y aquellos que están del otro lado del mar, que tienen problemáticas similares a las nuestras y que también tenemos puntos en común. Y los dejo, hay otras medidas, pero los dejo a Alejandro y a Juan, que ya han también discutido esto para hacer la pelota dividida. Gracias, Mecha. Bueno, muy clara tu explicación. Quiero también agradecer muy especialmente a Julián por su trabajo de moderador en este tipo de foros, siempre complicado, así que te felicito, muy bien como lo estás llevando. Tomo dos cositas. Primero, me regocijo y de las sabias palabras del señor presidente Daniel
Soma, porque creo que dio en la tecla, dio en varias teclas, pero en una de ellas es la cuestión de la humildad. ¿Qué es lo que está faltando? Y esto es una opinión estrictamente personal, yo lo estoy viendo hace años. En la Argentina nos falta una enorme dosis de humildad. Hoy estamos separados, lamentablemente. Por eso agradezco infinitamente la visión nueva que se está dando al programa Pampa Azul de unirnos. La Argentina siempre ha estado, por un lado, el sector académico, por otro lado, el sector público, por otro lado, Cancillería Argentina, por otro lado, las administraciones provinciales, y cada uno, por diferentes razones, piensa que un trabajo unificado no se puede llevar adelante. Entonces, el gran desafío es poder trabajar todos juntos y todas juntas en esto, porque, un poco lo que yo señalaba también al principio, tenemos que entender que el interés nacional es uno solo, y el interés nacional lo hacemos entre todas y todos. Eso es algo fundamental. Y también celebro muy especialmente el trabajo que está llevando adelante Parques Nacionales. Me toca de cerca porque mi hermano es guardaparque nacional, así que me mantiene al tanto de todo lo que está ocurriendo. Y como institución es algo fantástico, y que mire al mar nuevamente con este renovado, lo digo con todo respeto a la gestión anterior, pero con este renovado espíritu marino, me parece que estamos en el camino correcto. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a lo técnico, ya dejo también el discurso meloso, que suelo tener también cuando hablo de mar, se me cae la baba y hablo por ahí con demasiado pirulete de emoción. Técnicamente, yo creo que, un poco siendo la pregunta de Camila, las áreas marinas protegidas hoy en Argentina representan un desafío interesantísimo, no solamente aquellas que están específicamente las vinculadas con las marinas, es decir, más allá de la milla 12, sino las que están en jurisdicción provincial. Y eso genera, y ahí seguramente el señor presidente va a hacer algún comentario, grandes problemáticas actuales como la cuestión de la interjurisdiccionalidad, que está presente en áreas costeras, sobre todo acá en Chubut y en Santa Cruz, que son temas a resolver. Pero no lo veo como algo negativo, no lo veo como algo que excluya, como decía, hoy explicaba bien Juanes, sino que justamente tiene que incluir a todos. O sea que es un desafío y es una oportunidad para resolver. Entonces, ya respondiendo ya finalmente a la pregunta de Camila, yo lo tenemos que apostar por más áreas marinas protegidas, independientemente de los compromisos asumidos internacionalmente. Esto, como bien decía también Daniel Soma, es una cuestión nacional, es una cuestión de pararse la Argentina, pararse en la comunidad internacional como en la vanguardia o digamos, una posición líder en materia de una nueva gestión del mar. Y esto tiene que ver con lo que estamos trabajando ya con Juanes hace un tiempito, que si quieren lo vamos, es para otra charla, no ahora, que es la cuestión de qué hacer en la plataforma continental más allá de la milla 200. Creo que con Juanes tenemos una receta mágica, pero eso lo dejaremos para después, Juanes, lo dejamos para otra oportunidad. Yo únicamente para contestar un poquitito, con una cosita más a la compañera Cami, que hacía preguntas sobre políticas públicas vinculadas a darnos otras herramientas aparte de las áreas marinas protegidas. Bueno, Mecha habló del Frente de Valdés, es la que sigue. Es cierto que hubo una planificación muy encabezada por un foro de ONGs, no fue una política de Estado nacional, la alimentó ese foro que habló Daniel. El trabajo de ese foro generó un mapa con regiones, de alguna manera, o con áreas prioritarias, y de ahí se derivan las que el Pampa Azul selecciona, no son arbitrarias, no están tan bien planificadas con las capas ni con el software que contó Mecha para la Antártida, pero sí hubo un trabajo basado en ciencia, ¿sí? De la integración de la mejor ciencia posible, llevado adelante por esta gente, de vuelta con una mirada que tenía que ver con áreas, planificar el mar en función del no permitir la actividad humana en esas áreas. Esto claramente es imposible, y lo que hoy vemos es que la colisión con la realidad de esa propuesta hace que las áreas que ese grupo proponía, la gran mayoría son inviables en los términos en los que estaban propuestas. O sea, no son viables. Entonces, ¿qué pasa? Parchamos y decimos, bueno, ahora vamos por el Frente Valdés,
Sí, pero el frente no lo estamos agarrando solo una porción. Ah, porque si agarramos la porción importante del frente, nos ponemos en un problema con la pesca. Bueno, ¿por qué? Bueno, trabajemos eso. Entonces, lo que hay es un encorsetamiento de las capacidades de seleccionar y de planificar el mar en función de una colisión de intereses, porque no se hermanaron de entrada, desde el principio. Los intereses tienen que trabajar juntos desde el inicio, para que salga de ahí, de ese interés común y de ese interés nacional, sobre todo, de base, basado en el eje soberano, para adelante, y planificar el mar de esa manera, y no al revés. Sino lo que encontramos es que un ministerio empuja, por ejemplo, el de Ambiente, creación de áreas por todo el mar, y se choca con el Ministerio de Agroindustria y dice, ahora Agricultura, Ganadería y Pesca, y dice, señores, ¿qué me están jodiendo? ¿Cómo hacemos? Para de acá hay que producir, tenemos que generar alimentos, tenemos que generar exportaciones. Bueno, eso porque se trabajó de forma descoordinada, cada uno con su paradigma, cada uno con su mirada, cada uno con su quinta, y cada uno con sus influencers. Hay gente de la ciencia que influencia mucho y otros que influencian poco. Bueno, hay que dar estos espacios para cambiar esas lógicas y que todos podamos influir de nuestra manera, de donde podamos, en el cambio, en la integración, y de que de esa manera se planifique el mar, y no de la forma en la que se estaba planificando. Ese es el gran desafío que tiene Mecha, ese es el gran desafío que tiene Pampa Azul, y ese es el gran desafío que tenemos todos y todas, porque todos nosotros podemos desde nuestro lugar empujar una mirada u otra. ¿Sí? Nada más. No me estaba pudiendo desmutear. Daniel, sí, adelante. Yo quería tomar una cosa que comentó Juane y que creo que la abordó de alguna manera también Alejandro. Voy a referir dos ejemplos. Uno, en 1979, la creación del Parque Nacional Calilegua, entre comillas, una donación de la empresa Ledesma. La empresa Ledesma le dona al Estado la alta cuenca del río San Lorenzo, que es una manera que el Estado le pague la protección de la alta cuenca. Ahora, en la creación de ese parque nacional había población adentro del parque, y el aviso que le llegó a la población es que se tenían que ir en 48 horas porque lo iba a expulsar el ejército. Esto me lo comenta un día. Nosotros estábamos cruzando el parque, llegamos al pueblo de San Francisco, hay un barcito sobre la ruta provincial 83, que es la que te lleva a Valle Grande y Valle Colorado, y charlando con el dueño del barcito, yo le pregunto, che, ¿qué tal el Parque Nacional? Me dice, mira, el parque era el lugar donde yo sacaba naranja, vivía ahí. Y en el 79 nos echaron. Nos tuvimos que ir en 48 horas. Yo tenía, el muchacho este me decía, yo tenía 16 años. Tuvimos que levantar todo a la carrera, dejar nuestra casa e irnos. Dictadura militar. Parques sin personas. Yo entiendo que en las áreas protegidas puede haber espacio de áreas intangibles, porque tenemos quizá un sector muy frágil en términos ecosistémicos, o queremos mantener una zona con la mejor posibilidad de llegar a una condición cercana a lo prístino. Pero tenemos un montón de interacciones con la comunidad local que primero no la podemos perder, y aparte hay una cuestión de los derechos de ellos viviendo hace mucho tiempo ahí. Y a la vez el intercambio de saberes, ¿no? Por eso hablo de la humildad. Muchas veces la gente, los paisanos y las paisanas, los pueblos originarios, las primeras naciones, saben muchísimo de los territorios, y nosotros nos cerramos a una cuestión de la ciencia exclusivamente occidental. Estamos trabajando con la provincia de Río Negro, con la gobernadora Arabela Carreras, muy bien para crear un nuevo parque nacional, marino costero, Islote Lobos, y ahí hay una comunidad, una cooperativa de pulperos chumantes. Un grupo arranca en San Antonio Oeste, llega más o menos hasta donde está Islote Lobos, otro grupo arranca cerca de Islote Lobos y llega casi hasta Madryn, y nosotros tenemos que trabajar con esa gente, no los podemos excluir del área protegida, son parte del área y a la vez han venido manejando sustentablemente el recurso, de lo contrario no habría más pulpo. Solamente como ejemplo, la perspectiva de lo que planteaba Juane. Si la actividad pesquera
se desarrolla en la plataforma y tiene que ver con una actividad económica genuina, la conservación tiene que entrar en un diálogo con los sectores de la producción. Cambio. Clarísimo. Bueno, Camila, me parece que no podrías haber pedido una respuesta más completa a tu pregunta, que igual era bastante abarcativa. Les agradezco a los cuatro, a las cuatro también, por la respuesta. Maximiliano, en los comentarios una pregunta. Maximiliano, ¿querés abrir tu micrófono y preguntar? ¿O la leo yo? Ahora si no responde, la leo. Bueno. Maximiliano dijo, buenísimo el conversatorio, y plantea una pregunta que dice, ¿qué tipo de infraestructura se está pensando para la conservación del mar? ¿Qué sería lo esencial de construir para la protección del mismo? Así que bueno, ahí abro a la respuesta de quien quiera. Yo, si quieren, arranco con algunas propuestas, sí, y después Daniel va a dar cuenta también de algunas cosas más. Así como mostré que los buques son centrales, no son la única herramienta que tenemos para monitorear, para muestrear y para de alguna manera llenar de ciencia el mar. Están los sensores remotos satelitales. Hoy volvimos a lanzar otro satélite, el SAOCOM 2, que tiene multiplicidad de funciones vinculadas a la capacidad no solo de monitorear la Tierra, sino de monitorear el mar, pérdidas de petróleo, en el momento en que aparece el petróleo en el mar lo podemos detectar a través de ese satélite, que tenemos investigadores de la CONAE mirando esas imágenes en vivo. Creo que son 250 imágenes por día que emite, con una calidad tremenda, ¿no? O sea, hay satélites que no dan tanta información, el SAOCOM lo brinda. También brinda la posibilidad de hacer un seguimiento de los buques pesqueros, pero también hay herramientas, por ejemplo, como la que Global Fishing Watch, que hoy no hablamos, pero es una ONG que es una herramienta internacional donde nos permite de alguna manera tener un seguimiento mundial de la actividad pesquera. Entonces, que también es a través, digamos, del uso de información satelital que los buques tienen la obligación de brindar, ¿sí? Y que los estados nacionales tienen que conocer. Digo, hay un montón de herramientas de infraestructura, si se quiere, en términos amplios, pero también se están generando a partir del Ministerio 2 centros interinstitucionales. Hablaba de ese fortalecimiento interinstitucional, uno en Mar del Plata, con una mirada puesta en lo pesquero, pero en lo pesquero ambiental, porque ya está el INIDEPA, y entonces decimos, bueno, falta una mirada que integre a toda la ciencia y que dé una mirada ecosistémica al manejo pesquero real. Entonces se está pensando ahí un montón de espacios, organizaciones, Universidad Nacional de Mar del Plata, el Ministerio del CONICET, un montón de organismos y parques que probablemente en alguno de estos se integre. El otro que digo es en Tierra del Fuego, vinculado a la logística antártica, a la investigación vinculada a la Antártida, y ver cómo de esa manera podemos realmente entender un puente que nos hermane mucho más, digamos, un diálogo mucho más fructífero y permanente con la Antártida. Y después, lo que les decía, desarrollos, por ejemplo, como un plan de radarización de nuestra costa a partir del desarrollo de INVAP, sin importar nada, ¿sí? Desarrollando INVAP, radarizar nuestra costa y permitir con eso también tener un control absoluto, porque controlar el mar no significa llenarlo de buques de la Armada de la Prefectura. Yo les mostré hoy cómo un pingüino puede servir de guardaparque, como decía el compañero Soma. Entonces, hay un montón de infraestructura que se puede desarrollar desde la Argentina y que nos permite situarnos en la frontera de cómo se tiene que pensar y que planificar y que monitorear el mar. Daniel, ¿querías decir algo? Pedía la palabra Francisco González Taboas. Bueno. Julián. Que hable entonces. Buenas, ¿cómo va? Acá, quería agregar, mientras aso una pizza, agregar algo a lo que decía Daniel. Primero que nada, felicitarlos por la charla, muy interesante y muy completa. Y agregar que a lo que decía Daniel, el caso de Calegua o el caso de la comunidad pulpera, en mi caso un poco se me cruza la cuestión de las áreas protegidas con la del turismo, por el rol que hoy me toca cumplir como vocal del Ministerio de Turismo dentro del Directorio de Parques Nacionales. Que en el Ministerio de Turismo también hay un equipo trabajando fuertemente pensando la cuestión de Pampa Azul y cómo se puede aportar desde el turismo. Y lo que quería decir es, aportando esto que dice Daniel, es esa comunidad pulpera es fundamental
para el desarrollo del Parque Nacional, para el turismo, ¿no? Pensemos en cómo se potencia una oferta de un área protegida, en este caso marino-costera, con esa comunidad que va a ofrecer servicios, que va a ofrecer la comida. Un parque nacional sin gente no solo es incompleto, sino que en algún punto se torna inviable sin esa comunidad que brinda esto, ¿no? Que brinda los servicios de comida, de guía, de producción de bienes, como se está haciendo hoy, por ejemplo, en Impenetrable con colmenas adentro del monte. Es el Parque Nacional con una comunidad dentro que vive en el parque, que vive del parque, para el parque, se torna una propuesta muchísimo más rica, más valiosa y mucho más completa tanto para el visitante como para sus objetivos de conservación, ¿no? Eso solito agregar. Genial, muchísimas gracias por tu aporte entonces. Valentín Vidal, ¿querías hacer una pregunta? Abrí tu micrófono, tu cámara, como quieras. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Antes que nada, felicitarlos y agradecerles. Yo me estoy recibiendo dentro de poquito de biólogo en las Altas Uvas y siempre estuve maravillado con el mar y es increíble saber que esto existe, que existe en Argentina y motiva un montón. Por eso mi respeto y mi admiración para cada uno de ustedes. La primera pregunta va por ese lado: ¿cómo puede hacer un joven académico o una joven académica para integrarse un poco a esto y poder ayudar? Y la otra pregunta, es lo que decía Juan, yo quería levantarlo, y sé que es una pregunta que no tiene una sola respuesta, pero el tema de la explotación offshore de hidrocarburos en Cuenca, Malvinas Oriental o en Congo Austral, ¿cómo lo ven ustedes en el marco, bueno, del cambio climático, de los informes del IPCC, de los bombardeos acústicos? ¿Es posible una alternativa sostenible cuando se habla de hidrocarburos? Yo puedo contestar, mi posición personal no es una posición institucional, es mi posición personal, no tengo ningún temor en hacerlo, y agradezco la pregunta porque lo había dejado abierto y no lo había contestado. Después probablemente mis colegas lo puedan ampliar con su parecer. Respecto a lo primero, me salgo de la vaina en decirte que el sistema científico argentino, de vuelta, está siendo repotenciado pese al atraso y al desbarajuste que vivimos después de 4 años de mucho golpe. Es un sistema muy elástico donde sus investigadores e investigadoras trabajan por pasión más que por un salario, y eso hace que los gobiernos hagan lo que quieran con nosotros porque podemos perfectamente resistir los golpes, nos atrincheramos en nuestras oficinas, laboratorios y demás, y seguimos trabajando, poniendo plata en nuestro bolsillo incluso. Pero lo que digo es, hoy tenemos otro escenario, hay un escenario donde ya incrementaron el número de becas un 30%, no de las otorgables, de los que se presentaron, porque ven de nuevo un escenario de una posibilidad de hacer un doctorado, que es una herramienta increíble, que los 3 que hoy hablábamos hoy, incluso el presidente de Parques tiene, el presidente de Parques incluso lo hizo afuera, digo, es una formación extra que te permite a vos tener una multiplicidad de herramientas nuevas para dedicarte a lo que quieras, a hacer investigación, pero también a sentarte como mecha a conducir la política pública de las áreas marinas protegidas. Que eso es algo que yo quiero destacar. Tenemos que tener científicos y científicas, los más capacitados, esos que publican en las mejores revistas del mundo, gobernando, tomando decisiones en los lugares estratégicos del desarrollo de la nación. Y eso hoy se está dando. Tenemos al presidente de Parques, tenemos a Mecha, ¿sí? Entonces digo, un doctorado para mí es algo importantísimo como graduado de una carrera vinculada al sistema de conocimiento de las universidades públicas nacionales. Creo que es una alternativa. Las otras alternativas son, sin seguir estudiando, es vincularte a los procesos de política pública de la manera que puedas, acercándote a diferentes organismos, organizaciones que están aportando en esto. Es una herramienta más directa, pero yo siento que las herramientas que te provee es una formación extra, que incluso, financiada por el Estado Nacional, me parece a mí que es algo a no perder de vista. Lo digo desde mi lugar, obviamente, donde el que yo lo hice, ¿no? Pero digo, no conozco el otro camino. Con la segunda parte de la pregunta, me parece que la Argentina tiene que revisar el esquema de la planificación que se está dando para la exploración y explotación offshore, donde le entregamos
parcelas de nuestra plataforma continental a empresas transnacionales radicadas en, por ejemplo, el Reino Unido de la Gran Bretaña, donde esto es algo inconcebible, lo hicieron a los ponchazos, lo hicieron yéndose, teniendo intereses económicos dentro de algunas empresas, como Aranguren siendo un socio, digamos, capitalista de Shell. Digo, hay todo un esquema, un entramado que hay que revisar respecto de lo que ya existe vinculado al offshore. Ahora, la pregunta que vos hacés es más amplia, es decir, ¿vale la pena seguir extrayendo hidrocarburos cuando lo que está pasando es algo terrible en términos climáticos? Y ahí las respuestas son múltiples, pero yo pensaría, y que no nos podemos mover de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Acaba de salir una publicación, Lancet, la revista más importante del mundo vinculada a la investigación médico o biomédica, tiene una publicación vinculada a One Health, a esto de una salud, o sea, al ambiente, cómo el ambiente repercute en la salud humana y demás. Higgs acaba de publicar un trabajo de revisión donde muestra que el 92% de las emisiones históricas que generaron el cambio climático salen de los países centrales, que solo el 8% es del sur global y de países asiáticos. Perdón, no es el 8%, el 8% es del resto de los países del mundo. Asia, digamos, no productores de petróleo, claramente, y el sur global. El sur global no llega al 4%. ¿Por qué no vamos a poder explotar gas cuando necesitamos gas en el proceso de transformación, de transición energética que nos debemos dar, que también tenemos que discutir si queremos y debemos tener más energía nuclear, ¿sí? Porque la transición a renovables no va a ser de un día para otro. No nos engañemos. Las renovables son maravillosas, pero no nos engañemos. Las renovables, digo, eólica, mareomotriz, estas tan limpias, digo, no son de un día para otro. Si nosotros, como estudiantes o como científicos, vendemos eso a la sociedad, le estamos mintiendo. Entonces, como país soberano, yo creo que tenemos primero que revisar todas esas entregas viles de nuestro territorio para exploración y explotación offshore. Primero, revisar todo eso. Segundo, decidir si desde ITEC, que es una empresa que está creada por Cristina Fernández para mezclar la ciencia con la producción, es 51% de capital YPF, 49% del CONICET, si desde ahí no podemos desarrollar una producción offshore como corresponde, con los mejores estándares, para transicionar y salir definitivamente del combustible fósil. Pero hoy es imposible. Hoy es imposible. Y no nos comamos el discurso de que nosotros somos lo que generamos, que podemos seguir aportando a un problema climático sistémico, cuando la realidad es que lo que generamos, incluso potenciando el desarrollo offshore, es minúsculo. Es minúsculo. Entonces, ¿desde dónde podemos hablar sin integrar esta situación? Si lo que aportamos es minúsculo. Digo, hablemos con esto sobre la mesa. Yo estoy de acuerdo en discutir. Creo que hay que abandonar los combustibles fósiles, pero tenemos que transicionar y planifiquemos la transición. Cambio. Mercedes, ¿querías decir algo? Sí, bueno, voy a meter todos los bocadillos en un solo comentario. Un poco de lo que habían consultado antes, yo creo que sería bueno avanzar digamos, para el monitoreo y la investigación con una mirada. Por un lado hay estudios más basados en plataformas tradicionales, con buques de investigación, y también pensar, como mencionaba Juane, avanzar en sistemas tecnológicos que se puedan desarrollar en el país con un monitoreo remoto que nos permite, digamos, monitorear sistemáticamente a un costo menor. Así que yo creo que tenemos que avanzar en esa mirada, doble mirada. Y respecto a la explotación de hidrocarburos, desde la mirada de las áreas marinas protegidas, yo espero que sea bien lejos. Bueno, pues se puede dar toda esta discusión que dice Juan Emilio. Yo, siendo algo más pragmático, creo que no hay una evaluación. Yo estuve mirando los planes de evaluación ambiental y no estoy tan segura que haya que podamos ver el impacto de esa actividad. Entiendo lo que dice Juane de que no se puede pasar un día para el otro a energías limpias y renovables, pero me parece que el costo de desarrollar este tipo de actividades en el mar es muy alto, ya en su parte inicial, ni hablar si hubiera algún
cualquier accidente sería devastador para mí. Así que yo desde mi lugar creo que buscaría otras opciones. Ya sé que no es fácil, pero esa es la primera. Y la otra, termino con lo que preguntaba Valentín, que creo que es hermano de Alejandro, son parecidos. En Parques estamos trabajando en el desarrollo en esto de generar capacidades científicas o de basarnos en la ciencia para la toma de decisiones. Y un poco en eso se replica con el Instituto Antártico, que tienen un objetivo que es distinto al que tienen otros centros de investigación. Por ejemplo, en el Instituto Antártico vos podés trabajar, ser investigadora, hacer una carrera, doctorarte, pero tenés que cumplir con ciertos objetivos que son del interés del Instituto Antártico. En nuestro caso yo llevo adelante el trabajo del monitoreo de las poblaciones de pingüinos. Esa información la podés usar para adaptarte al mismo tiempo que la tenés que usar para monitorear el estado del ecosistema. Y tenés que cumplir esa función y tenés que Entonces, hay maneras mixtas de formarse, capacitarse. Como dice Juan, para mí el doctorado, un máster, algún tipo de formación posterior te sirven. Y desde Parques nosotros estamos trabajando para empezar a generar esas líneas de investigación. Lo que yo veo como prioritario en este momento es formación en planificación marina, espacial. Creo que eso hay un gran vacío, hay un vacío que es un espacio que se puede desarrollar, y también, también pensar en esto. Nosotros en Antártida, el modelo de área marina protegida, hubo otros investigadores de otros países que modelaron cómo iban a ser las condiciones en esas áreas marinas a largo plazo, con distintos escenarios de cambio climático. Cómo iba a responder el krill, cómo iban a responder los predadores, ese tipo de análisis que nos permitan saber si las áreas, yo mirándonos, pensando en áreas marinas protegidas, y áreas marinas que estamos decidiendo o eligiendo a largo plazo son efectivas, si aumenta su efectividad a largo plazo o no. Ese tipo de estudios también son importantes, pero así con mi mirada es, sí hay que seguir formándose, y desde Parques entendemos que eso es una de las prioridades a desarrollar. Gracias. Un bocadillo mínimo. Solo le quiero decir a la directora Mecha Santos que la explotación offshore se está dando, y se está dando cerca de las áreas marinas protegidas. Digo, hay ya, digamos, una explotación fuerte, por eso digo, no las tiene lejos. Se alejarían si fueran a la cuenca del Golfo San Jorge, pero hoy están en la zona más cercana a las áreas marinas protegidas existentes. Así que es un debate profundo. Sí, ya sé. Por eso desde mi lugar y además yo creo que ahí es importante, digamos, involucrar a la industria en el desarrollo bueno, para evaluar el impacto de estas actividades hay que involucrar a la industria en esos monitoreos. En esos y en otros, ¿no? Pero en ese particular. Bueno, gracias Valentín por la pregunta. Me parece que es un tema central. A mí me interesa muchísimo el tema de la matriz energética y de cómo nos desarrollamos como país y a costa de qué. Así que me parece que es una discusión que se está dando, pero que se tiene que dar mucho más en profundidad. Así que bueno, nada, lo dejamos ahí porque si no se estira para siempre el tema. Vamos a darle la palabra a una última persona, así ya no lo estiramos de más. Claudio González, ¿querías hacer una pregunta o decir algo? Adelante. ¿Cómo están? Bueno, ese es un vocal primero, marinero, ¿eh? Ahí yo les voy a decir algo, no es casual. Primero voy a pedirle perdón, creo públicamente, por haberle copado la charla, pero la realidad es que desde la administración estamos, como bien dijo Daniel, sumamente entusiasmados, apasionados, y yo como ingeniero agrónomo ya me apresto en unos años a rendir equivalencias en ingeniería naval porque venimos estudiando a pleno todo tipo de inserción marina. La verdad es que es un tema súper importante, que doy fe que nos apasiona, y lo que quería agregarles como dato, para que tengan una de las cosas que venimos trabajando y que vos ahí, Juan, creo que nos diste una respuesta
para darle al gallego Padín, que una vez nos preguntó cómo iban a ser los guardaparques marinos. Bueno, ahí lo tenemos al guardaparque marino, lo tenemos al pingüino, que le podemos poner el gorro, el sombrero del guardaparque, y lanzarlo a controlar la flota pesquera ilegal, que es el mayor problema que tiene la Argentina, ¿no? en el mar. Lo que le sumo es el tema de las multas, que se vienen votando en el Congreso la actualización de la ley de pesca, y ahí tenemos un tema, ¿no? Porque nosotros obviamente estamos esperando que se actualice la multa de pesca para que nosotros poder actualizar la multa en el área marina protegida. Y, perdón, no sé si me escuchan bien, ¿no? Porque yo estoy medio con un delay. ¿Se me escucha bien? Te escuchamos perfecto. Perfecto. Ok. No, les decía esto, que en el Congreso se está votando la actualización de la ley de pesca. Para nosotros es clave que se actualice la ley de pesca porque nosotros tenemos que establecer los valores de las multas para las áreas marinas protegidas. Y la verdad es que estamos esperando, y la verdad que es una macana que, bueno, ahora con toda esta historieta o este circo que se está armando con el Congreso, decir válido, si no es válido, necesitamos que se apruebe esa ley para nosotros poder empezar a plantear la actualización en el área marina protegida, porque ese es un atributo de control que desde esta administración de parques vamos a tener. Entonces, digo, eso es algo que hace a la discusión de fondo, sumado a las discusiones de fondo que previamente plantearon, donde, bueno, yo voy a coincidir con Mecha en el miedo, en el riesgo que puede llegar a tener y mi desconfianza fundamentalmente a las empresas que están interviniendo en la prospección sísmica, no tanto hablando de técnica, sino más llevándolo al plano político de las empresas que están interviniendo, de cómo fueron entregados esos espacios marinos para que intervengan, y la verdad es que ahí vamos a tener un grave problema si no sabemos intervenir y aplicar ciencia y tecnología, como bien dijo Juan y como también antes dijo Daniel, también, bueno, Mecha. Y ahí es importante, obviamente, la incorporación de la Administración de Parques al CICIG. Así que, nada, por mi parte agradecerles nuevamente, a disposición, y acá tienen unos fieles marinos que desde Parques estamos incorporándonos de a poco en la historia del mar argentino. Gracias. Excelente. Bueno, ya vamos cerrando un poco, entonces así no lo estiramos más. Primero que nada les quiero agradecer a Alejandro, a Mercedes, a Juan, a Daniel, bueno, en realidad a todo el mundo que se sumó y que dedicó una porción de su día para participar, para formarse, para debatir. Desde la RUC, desde la Red de Universitarios por la Crisis Climática, nos tomamos muy a pecho, muy en serio estas discusiones del modelo de país que queremos tener, no solo de país, sino de región. Algo que se mencionó casi en todas las exposiciones fue ciencia y conocimiento para quién, para tomar decisiones, para guiar políticas, para el pueblo, en definitiva. Se nombró mucho la soberanía y son temas que son centrales en el desarrollo del país y en cómo nos vamos a posicionar nosotros frente no solo al mundo, sino al clima. Así que nada, no lo voy a estirar mucho más. Les quiero agradecer por la participación, aplaudir todas las acotaciones. Los y las quiero invitar a formar parte de la RUC, a meterse, a seguirnos en redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Seguramente después esta increíble formación se cuelgue ahí para quien quiera que la pueda ver o repasar algo. A hablarnos, a preguntarnos. Somos estudiantes universitarios, universitarias, graduados y nada, vamos a seguir dando esta discusión y muchísimas más para posicionarnos y formarnos para un futuro. Así que sin más les agradezco y los saludo a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos y todas. Excelente. Gracias. Chao, muchas gracias. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Muy interesante, gracias. Gracias por venir.